Están todos, vamos a seguir con la serie El agua de los 4 elementos. ¿A quién buscas? Señorita Lada. Vine a ver a mi padre, ¿está en casa hoy? Sí, está en la sala, por favor pase. Lada entró por la puerta de la casa de los Guachara, todavía de la mano de Apo sin soltarla. Guió a su novia por la casa, familiarizada con el camino a la sala. En cuanto llegaron, saludó a su padre, quien aún no los había notado. Hola padre, hola Pinte. Lada, ¿aún tienes el valor de poner un pie en la casa? Vete de inmediato, esta casa no recibe a quienes avergüenzan a la familia. No tengo una hija como tú con ese carácter. Tú también vete de mi casa. ¿No es suficiente lo que la familia Watin le hizo a la familia? Mire, padre, no me voy a quedar aquí para molestarte. Entonces vete rápido, porque sigues parada allí. Solo vine a darte una buena noticia. En 2 semanas Apo y yo nos casamos. Traje la invitación. Váyanse a otro lado, solo tengo 2 hijos. A la gente como tú la da. No la considero mi hija. Apo vio a su novia temblar mientras su padre, furioso, tiraba la invitación de bodas al suelo. De inmediato se acercó a Lada hacia ella y la rodeó con el brazo. No tenía sentido seguir escuchando palabras negativas ni dejar que la mente de Lada se viera afectada por ellas. No vinimos aquí para que aceptes nuestra decisión ni para pedirte tu opinión. Lada solo vino a informarle sobre nuestra boda como hija nada más. Si asiste o no es su decisión. Ahora que hemos hecho lo que vinimos a hacer, nos vamos, disculpe. Una mujer como tú jamás podrá cuidar de Lada tan bien como Crick, te lo advierto. Entonces, señora, asegúrese de observar en adelante. Cuidaré de Lada mejor que nadie. ¿Por qué Apo parece tener tanta experiencia en esto? ¿Con qué? Con la planificación de la boda. Pareces más profesional que los organizadores que contratamos. Lada se sorprendió al ver que la pequeña jefa de Watin, que ya había tenido talento increíble en la gestión hotelera, también era experta en organizar bodas. Apo había planeado todo ella sola, desde el lugar, las flores y la temática de la ceremonia. Aunque siempre le pedía su opinión y nunca tomaba las decisiones sola, Lada se sentía mucho menos abrumada en comparación con todo el esfuerzo que su prometida dedicaba. Supongo que nunca te lo conté, ¿verdad? Organicé la boda de Dean y Rose. ¿En serio lo hiciste? No tenía ni idea de que fueras tan buena en eso. He organizado cientos de bodas para otras personas, pero ¿sabes qué? Nunca me había emocionado tanto con cada detalle como nuestra boda. Nunca había esperado una boda con tantas ansias como esta. Yo también estoy emocionada. Cuanto más se acerca el gran día, más nerviosa me pongo. Apo miró a su prometida y se dio cuenta de que estaba tan emocionada como ella. Ambas se habían dedicado por completo a organizar esta boda y juntas decidieron que el lugar perfecto sería uno de los resorts de Watin. Ahora, con casi todo listo, faltaba muy poco para que finalmente se tomaran de la mano y caminaran hacia el altar. Te prometo que te haré la persona más especial y feliz por decidir casarte conmigo. Aunque no hayas hecho nada, ya me siento la persona más especial y feliz de este mundo. Yo también estoy muy feliz, gracias, Lada. ¿Quieres decir gracias o te amo? Lada preguntó con un tono ligeramente burlón, recordando una confesión que Apo le había hecho una noche. En ese mismo lugar, el resort Watin estaba lleno de preciosos recuerdos de las dos. Fue allí donde se dio cuenta de que estaba enamorada de esa mujer. Fue allí donde Apo le confesó sus sentimientos y descubrieron que se amaban. Fue allí donde se reconciliaron después de malentendidos y profundizaron aún más su romance. Y ahora ese mismo lugar sería el escenario de la boda. Si eres tú, entonces ya pasó la etapa del me gustas porque me ama. Sí, te amo más que a nada. Yo también te amo más que a nadie. No puedo creer que Apo haya llegado a este momento. El viento me hace llorar. Nunca imaginé que algún día encontraría el amor. Felicidades, Apo. Espero que tengas hijos prontos para poder cuidarlos. Date prisa, porque Dean y Rose nunca toman la iniciativa. Hablas como si fuera fácil, Hachi. Si pudiera tenerlos yo sola, ya los habría tenido. Esta fue una conversación común y corriente entre las primas de la familia Watin. Sinceridad, pero llena de cariño en el día especial de Apo. Ella era la segunda de la familia en casarse y había organizado cada detalle de su boda con sumo cuidado. Todos estaban reunidos en el resort del grupo Watin, el lugar de la ceremonia, mientras la cuñada mayor de la familia estaba ocupada dando la bienvenida a la nueva integrante. Era un día que Apo había esperado tanto. Ya había visto a Lada probándose el vestido de novia cuando fueron a elegirlo juntas, pero aún así estaba segura de que su novia lucía espectacular y le emocionaba cada vez que la veía. Pero realmente increíble. En la boda de Dean a principios de este año, Apo no parecía interesada en nadie. Apuesto que cuando atrapó el ramo en la fiesta, solo lo conservó porque Dean se lo ordenó. Entonces, ¿esa historia de ramo realmente funciona?
No, Hachi, creo que Ramo es solo una tradición. Puedes atraparlo, pero si no te esfuerzas y te abres al amor, nunca llegará. Así que el siguiente en la fila es Guayo. Tengo muchas ganas de ver quién conquistará tu corazón, porque por lo que he visto hasta ahora ninguno de tus pretendientes parecen durar. Exactamente, ayudaste a Apo y a Alada a estar juntas, pero ¿por qué tu propio amor nunca funciona? Porque en el juego del corazón las entrenadoras no juegan. Apo negó con la cabeza al mirar a su primo Guayo, quien siempre parecía saberlo todo. Sobre romances, al final ella había sido esencial para unir a las parejas de la familia. Ahora que lo pensaba, Apo también quería saber cómo se desarrollaría la historia de amor de Guayo, y estaba segura de que Dean sentía curiosidad como ella por ver quién sería capaz de conquistar al intrépido teniente y experta en romances de la familia Watín. Apo, a partir de hoy te confío la dato cuidado, no te preocupes. Prometo que la voy a cuidar y la amaré lo mejor posible. Apo hizo esa promesa mientras tomaba las manos de la mujer que amaba y estaba decidida a no soltarla nunca, demostrándole cariño por el resto de su vida. ¿No dijiste que tendrías algunos invitados, Apo? Parece que vino todo el hotel a la fiesta. En cuanto supieron que me iba a casar contigo, todos quisieron venir a felicitarnos. Pero solo Prince sabía que queríamos algo más discreto. Y también se lo dije a Nush. Leda se rió con Apo. Ni siquiera necesitaron hablar para comprender que el responsable de difundir la noticia y atraer a tantos invitados debía ser Nush, el centro de información de Watín. De hecho, Nush solo fue una invitada, sino también una de las personas claves que ayudó a unir a Apo y a Lada. Hoy pareces una hermosa novia, y tú eres aún más radiante que los girasoles de las decoraciones. Límpiate la baba, Lada. Apo, me estás tomando el pelo otra vez. Lada se quejó cuando Apo le pasó suavemente el dedo por los labios, como si se limpiara algún residuo de lápiz labial. En cambio, Apo se burló de ella, diciendo que estaba babeando, aunque no había pensado en nada. Parece que alguien tiene mucha hambre. Si sigues así, serás castigada. No puedes. Extrañas mi mar salvaje. Veamos primero cómo te comportas y luego decidiremos. La ceremonia transcurrió a la perfección, con cada detalle impecablemente organizado por Apo, la jefa, y Prin como maestra de ceremonias para garantizar que todo saliera según lo planeado. El lugar elegido por Apo, decorado por un equipo especializado, superó todas las expectativas. La combinación de delicados tulipanes rosas con vibrantes girasoles amarillos reflejó a la perfección la esencia de amor entre ella y Lada. Pronto, Lada, tendrás que tirar el ramo. Apo, atrapaste el ramo en la boda de Dean y Rose, ¿verdad? Sí, lo atrapé casi por accidente y poco después te encontré a ti. Entonces, ¿puedo darle el ramo directamente a alguien? Creo que es mejor que tirarlo. Se lo darás a Nick, ¿verdad? No, estuve tan liada con la boda que no te lo dije. Pero Nick está hablando con alguien que le gusta. Gracias a nuestra boda se han vuelto más cercanas. Mira, vine con alguien hoy. Apo siguió la mirada de Lada y vio a Nick, su amiga, junto a un chico de su edad. Se alegró de ver que Nick estaba encontrando su propio camino del amor. Si no es por Nick, ¿para quién será? Ven conmigo y lo vas a descubrir. Lada tomó la mano de Apo y la sacó del escenario, dejando a las invitadas curiosas. El destino era alguien muy especial para ambas. Alguien que había sido esencial para que Apo y Lada estuvieran juntas, si no fuera por Guayo, quien creó las situaciones adecuadas para que se reconciliaran. Tal vez ese día nunca hubiera sucedido. Tómalo, Guayo. ¿Para mí? Guayo miró el ramo con sorpresa. Esta vez ni siquiera tuvo que correr ni luchar por él, como en la boda de Dean, cuando se peleó con Mondain por el ramo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.